La vida de los significados es un juego con la palabra el significado de la vida, que es una de las cuestiones esenciales de la existencia. Entonces, es una reflexión sobre precisamente el mundo de los significados traducidos en símbolos, que yo pienso que es la esencia de la vida de cada individuo, las cosas que significan para una persona, tu mundo afectivo, el mundo de tus pertenencias, todo eso está determinado precisamente por lo que significan esas cosas o esas relaciones para ti y definen tu vida como persona. ¿Cuándo empieza tu afición por coleccionar objetos? ¿Cuándo termina, si es que termina, y cuándo empieza esa incorporación de los objetos en tu obra? La relación mía con los objetos es una reminiscencia de mi infancia. Bueno, para todo ser humano la infancia es los sedimentos de la vida y las raíces de lo que uno va a desarrollar después. Y en mi casa, mi abuelo era un inmigrante español que coleccionaba objetos de todo tipo y bueno, era este tipo de familia donde había muchos muebles escondiendo tesoros, y yo creo que eso forma parte de mi primera relación con los objetos. Luego el espíritu de la vida cubana, de la relación que uno crea con los objetos, de mantenerlo de generación en generación, y todo el mundo, o sea, la familia, la congregación de la familia, diferentes generaciones conviviendo en los mismos espacios, usando los mismos objetos, pues crea una relación afectiva con tus pertenencias. Y a partir de ahí, pues yo creo que es un componente que forma parte de mi personalidad y de mi relación con el mundo. Y también es una manera de poseer los objetos. O sea, en el caso de mi familia era un poco un sentido de acumulación, y quizás yo tenga también ese mismo padecimiento, pero utilizándolo en el arte es una forma de canalizarlo, porque le doy un uso y después me desprendo de él. Entonces también es un proyecto que tiene obra nueva en el sentido experimental. Por ejemplo, esta pieza, que es mi primera pieza interactiva, donde el público, bueno, primeramente es mi pieza de la pandemia. Esta pieza empecé a hacerla justo cuando empezó la pandemia. Me dio por hacer cartas de tarot, y a medida que avancé en el proceso me di cuenta que precisamente el significado de las cartas de tarot son preguntas, son cuestionamientos a lo que está pasando. Me pareció que desde el punto de vista poético era una representación de toda la incertidumbre que estábamos viviendo en ese momento cuando empezamos a vivir la pandemia. Entonces, cuando me di cuenta, empecé a orientar el proyecto ya un poco más lógicamente, darle una estructura de obra, y finalmente se convirtió en esta instalación interactiva que se llama Tarot Cósmico, porque es una especie de representación del universo y del universo humano en medio de la existencia. Entonces, es una pieza interactiva porque el espectador tiene la posibilidad de hacer su propia lectura. Cada uno, yo le entrego una especie de gráfico donde se representa lo que están mirando aquí, y hace una tirada con este dado. Tiene 100 números que están conectados con las 100 cartas que están en la instalación, y cada persona hace su lectura, que tiene que ver con el encuentro del arte con los espectadores. O sea, el arte es algo que cobra vida o se activa cuando se encuentra en la relación espectador-obra. Mientras tanto, la obra es una materia inanimada, y hasta que se encuentra con alguien
que hace su experiencia en la obra y eso precisamente es un poco la magia, lo interesante del arte, que está viva y funciona en diferentes etapas, diferentes contextos históricos, sociales, y cada cual se puso su individualidad activa. Entonces, esta obra es precisamente sobre eso. Cada persona va a representar, a documentar su encuentro con la obra a partir de esta lectura que se va a hacer. También está la otra parte mística de interpretar los símbolos de la existencia, pero ya eso es responsabilidad del espectador. La obra consiste en esta imagen del tarot, que es la instalación con todas estas cartas que son como una especie de miniaturas, o sea, cada uno es un símbolo, son 100, y este gráfico donde están representadas todas las cartas numéricamente. Entonces el proceso que yo inventé, o sea, el tarot es una forma de adivinación muy antigua y por supuesto lo inventó un ser humano, fue elaborado a través de la historia, a partir de diferentes culturas, y yo me tomé la libertad de elaborar mi propio tarot con sus propias reglas. Entonces esto procede de la siguiente manera: uno saluda el tarot a través de esta caldera. Esto se llama singing bowl, supuestamente caldera cantante, que se usa en el Oriente y en Asia para ceremonias religiosas, para meditación. Es un objeto muy interesante porque está construido, o sea, la metalurgia está diseñado, tiene una resonancia que dura una cierta cantidad de tiempo, las vibraciones, o sea, tiene todo un contenido mágico religioso. Entonces yo encontré esta bola, esta esfera, que es un dado que tiene 100 números. Se coloca dentro. El 77, este que está acá. 77, acueducto. Entonces en el gráfico buscas tu número, lo coloreas y así lo haces 11 veces y después vas a conseguir 11 puntos y haces un dibujo que supuestamente en este cosmos representa una constelación, y esa es tu lectura. Pues empecé a explorar el asunto de que hubieran en la obra cosas ocultas que quizás nunca se llegan a ver por el espectador que viene a la exposición. Y bueno, hice esta libreta donde contiene anotaciones sobre este tarot, que es un pequeño tarot que se llama el tarot de las inmensidades, y aquí están algunas notas sobre ese tarot. O sea, supuestamente el tarot es una puerta, metafóricamente, para abrir una dimensión metafísica, y de este lado es una acumulación de picaporte que supuestamente abren el espacio físico. Entonces es la relación entre el espacio físico y el espacio metafísico. Entonces estas dos libretas, esta es una documentación de este tarot, y este es un comentario sobre la otra puerta. Bueno, esta parte de la exposición son obras bidimensionales, óleo sobre lienzo y collage, y tiene que ver con mi relación con los espacios urbanos, lugares, esta ciudad por ejemplo que habito, o otros lugares que he visitado. Específicamente me interesa explorar la idea de que la realidad que nos rodea es la misma, pero al mismo tiempo es diferente según los ojos que la miran. Entonces cada ser humano mira el mundo que le rodea
según su perspectiva, sus puntos de vista, su estado emocional. O sea, es como una realidad mutante. Y también uno observa aspectos de la realidad que le interesan o están conectados con uno mismo. Entonces, en ese sentido, estos son los puntos de vista míos o mi percepción de la ciudad. Esta, por ejemplo, se llama Ciudad Carrusel y es como una especie de vista de las ciudades del mar, y las otras ciudades son como el movimiento, la dinámica interna de la ciudad. O sea, las ciudades son como glaciares, siempre se están moviendo. Las otras obras, collage, es un tipo de experiencia que me gusta hacer durante mi trabajo creativo, que consiste en encontrar imágenes inesperadas y asociarlas entre sí, crear conversaciones entre ellas. Y es una experiencia que me ha abierto muchas puertas, porque es un trabajo que no es planificado, o sea, un poco explorando el asunto del azar y ver qué relaciones nuevas surgen entre las imágenes. Bueno, este tipo de obra me tiene muy entusiasmado, porque es un camino nuevo que se ha abierto en mi trabajo, y yo creo que de alguna forma la semilla estaba ahí presente, porque había muchas cosas en mi obra que los espectadores veían que se movían y cosas que querían moverse, y entonces esto es como la posibilidad de llevar todas esas intenciones a otro tipo de trabajo, que es la animación. Entonces yo estoy como en la fase de los hermanos Lumière, cuando descubrieron el cine y empezaron a documentar la realidad, y la gente no entendía bien el fenómeno de la realidad en la realidad, y bueno, estoy más o menos en esa misma fase, y creo que es un camino fascinante que quiero explorar y elaborarlo y llevarlo a otros niveles de trabajo, como incluir una historia, por ejemplo, el asunto de los collages, que cada uno tiene una trama propia. Se me han ocurrido historias, cosas que he escrito ya, guiones, y eso pues pienso desarrollarlo en futuras animaciones. Concilia varias manifestaciones que a su vez tienen sus propios lenguajes cada una y sus propios universos referenciales. Fue uno de los mayores retos que encontré en esta exhibición. No fue entonces hasta que me adentré en la historia de los gabinetes de curiosidades, una referencia bastante explícita en la obra de Carlos Esteves, que no entendía a cabalidad, digamos, el camino a seguir en esta muestra. Entonces la exhibición se presenta como un gran Wunderkammer, como un gran gabinete de curiosidades, con referencias autorreferenciales, con gran impacto en la memoria colectiva. Museográficamente dividimos la galería en 3 salas, o en este caso gabinetes. La primera la dedicamos a las videoanimaciones de algunas de las pinturas que luego conectan al final. La segunda hace uso de la penumbra e iluminación puntual de las obras para reforzar el ambiente místico que éstas profesan. La tercera, y por última, se enfoca en develar la dinámica del tiempo y su colapso en los patrones de una ciudad imaginada. De alguna manera, esta última conecta entonces con ese loop que hace la primera sala. Recuerdo que hice muchísimas pruebas en SketchUp, tratando de resolver un poco ese aislamiento que necesitaban cada una de las piezas, por su naturaleza, por su propio tema, pero también porque justamente los gabinetes de curiosidades necesitan esa división taxonómica, individual, visualmente, y la mejor manera que encontramos de solucionar esto fue a través de la luz. La iluminación de cada habitación aportó muchísimo a la idea de la exhibición como un gran gabinete.